Mis manos nunca han conocido el descanso, y a decir verdad, dudo que alguna vez lo busquen. Si las observas de cerca, cuentan la historia de un hombre que ha moldeado el mundo a su alrededor con esfuerzo físico y una voluntad inquebrantable. Tienen cicatrices profundas, marcas de quemaduras de soldadura que ya no duelen y una capa de callosidades que las hace sentir como cuero viejo. Son manos de carpintero, de mecánico, de alguien que entiende que nada en esta vida se mantiene en pie si no tiene una base sólida. Durante décadas, esas manos fueron el sustento de un hogar en el pueblo de San Marcos, un lugar donde el viento sopla con olor a pino y la vida transcurre a un ritmo dictado por las estaciones. Cada grieta en mi piel representaba un turno extra, una reparación de emergencia a medianoche o el tallado meticuloso de un mueble que terminaría convertido en la cena sobre nuestra mesa. No me quejaba. Para mí, el trabajo no era una carga, sino un lenguaje de amor. Esa misma dedicación la apliqué a la construcción de nuestra vida familiar. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino un proceso metódico, casi arquitectónico. Conocí a Beatriz cuando ambos éramos jóvenes y estábamos llenos de promesas. Nos instalamos en una pequeña cabaña que yo mismo amplié con mis propias manos, habitación por habitación, a medida que el espacio se volvía pequeño para nuestros sueños. Levanté las vigas del techo pensando en el futuro. Coloqué cada azulejo del baño con la precisión de quien está creando un santuario. Tuvimos 2 hijos, Lucas y Sofía, quienes crecieron viendo cómo su padre transformaba la materia prima en algo útil y hermoso. Cada domingo nos sentábamos a la mesa que yo había lijado hasta que brillara como el cristal y sentía que el mundo estaba en equilibrio. Habíamos construido una fortaleza contra las incertidumbres de la vida, o al menos eso era lo que mi mente pragmática me decía mientras observaba a mi esposa e hijos reír bajo el techo que yo les había proporcionado. Con el paso de los años, la pasión que una vez nos consumió a Beatriz y a mí se fue transformando en algo distinto. Fue un intercambio silencioso, una transición de los fuegos artificiales de la juventud a las brasas constantes de una sociedad funcional. Yo lo veía como una evolución natural. Creía que habíamos cambiado la intensidad por la seguridad, los susurros al oído por la confianza de saber que el otro estaría allí para sostener la escalera. Me convertí en el proveedor, en el pilar que no se dobla, mientras ella se encargaba de los matices que yo, en mi tosquedad, a veces pasaba por alto. Sin embargo, no me di cuenta de que, mientras yo me enfocaba en que la estructura de la casa fuera sólida, el alma de Beatriz se estaba volviendo hambrienta de algo que mi esfuerzo físico no podía comprar. Ella empezó a mirar más allá de nuestras montañas, hacia un mundo que yo consideraba superficial pero que para ella comenzó a brillar con una luz seductora. El cambio no fue repentino, fue una erosión lenta. Algo empezó a sentirse mal en el aire de nuestra casa, una vibración extraña que no encajaba con la armonía habitual. Beatriz empezó a llegar tarde de sus viajes a la ciudad vecina, alegando compras o reuniones con amigas que yo nunca había conocido. Su mirada, que antes encontraba la mía con facilidad, empezó a rebotar en las paredes o a perderse en la pantalla de su teléfono. Empezó a usar perfumes caros que no olían a nuestra vida de campo y a vestir ropa que parecía diseñada para una mujer que no tenía que preocuparse por las manchas de aceite o el polvo del taller. Yo intentaba convencerme de que era solo una fase, una crisis de la mediana edad que superaríamos juntos, pero el instinto de un hombre que sabe cuándo una viga está a punto de ceder bajo el peso no se puede silenciar tan fácilmente. El silencio en la cena se volvió denso.
una niebla que ocultaba un abismo que yo no quería admitir que existía. Una noche de martes, cuando el frío empezaba a calar los huesos, la tensión finalmente rompió la represa. Ella estaba sentada en la sala, envuelta en un abrigo que yo no recordaba haber pagado. La miré desde el marco de la puerta, todavía con la grasa del taller bajo mis uñas, y supe que el momento había llegado. «Tenemos que hablar», dije, y las palabras sonaron como el crujido de la madera seca antes de partirse. Ella no se sorprendió, al contrario, pareció aliviada de que el velo finalmente se levantara. Nos sentamos frente a frente en la cocina, esa habitación que yo había diseñado para ser el corazón de nuestra familia. La luz de la lámpara colgante proyectaba sombras largas sobre el rostro de la mujer que yo creía conocer, revelando a una desconocida con ojos cargados de una determinación fría. Sin rodeos, sin la piedad que se espera después de 2 décadas de compartir la misma cama, ella lo soltó. «¿Hay alguien más?», dijo, y el mundo pareció detenerse por un segundo eterno. Me explicó que había conocido a un hombre en la ciudad, un empresario llamado Julián, alguien que podía ofrecerle el brillo y la sofisticación que nuestro pueblo nunca tendría. Me habló de él no como un error, sino como una salvación. Describió su riqueza no con avaricia directa, sino como una herramienta para escapar de la monotonía de nuestra vida perfecta. Mientras ella hablaba, yo sentía cómo cada una de mis articulaciones se entumecía. Ella no solo estaba confesando una infidelidad, estaba invalidando cada gota de sudor que yo había derramado para construir nuestra realidad. Para ella, mis manos trabajadoras ya no eran un símbolo de seguridad, sino de estancamiento. «Quiero el divorcio», sentenció, y la palabra golpeó las paredes de la cocina como un mazo. No pidió perdón, no buscó una reconciliación. Ya tenía las maletas listas, metafóricamente y, como descubriría pronto, también físicamente. Beatriz quería una vida de lujos, de cenas en restaurantes con estrellas Michelin y viajes a Europa, cosas que Julián le prometía a manos llenas. Me miró y me dijo que yo era un buen hombre, pero que ese no era el tipo de vida que ella quería seguir viviendo. En ese momento entendí que para ella nuestro matrimonio no había sido una construcción compartida, sino una sala de espera hasta que llegara una oferta mejor. El dolor fue agudo, una punzada que me recordó a cuando una sierra me rozó el hueso, pero esta vez no había forma de vendar la herida. El sonido de 21 años de matrimonio terminando no fue un estallido, sino un portazo seco. Esa misma noche, Beatriz se fue. Escuché el motor de un coche lujoso alejarse por el camino de grava, un sonido que no pertenecía a nuestro entorno y que se llevaba consigo la mitad de mi existencia. La casa, que yo había llenado de detalles y amor, de repente se sintió como un cascarón vacío. El silencio que quedó atrás era ensordecedor. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando mis manos, preguntándome en qué momento la estructura se había vuelto tan frágil. Había construido un hogar para proteger a mi familia de las tormentas externas, pero nunca se me ocurrió que la tormenta se gestaría dentro, bajo mi propio techo, alimentada por el descontento de la persona en la que más confiaba. Al día siguiente, me enfrenté a la tarea más difícil de mi vida: mirar a Lucas y a Sofía a los ojos y explicarles que su madre se había marchado. Había un vacío enorme en la casa, un agujero con forma de madre que ninguna explicación racional podía llenar. Los primeros meses fueron un calvario de preguntas sin respuesta y noches de llanto ahogado en las habitaciones contiguas. Tuve que aprender a ser padre y madre a la vez,
a manejar las emociones turbulentas de dos adolescentes que se sentían traicionados en lo más profundo de su ser. Ella no llamó, no envió mensajes durante semanas. Estaba demasiado ocupada estrenando su nueva piel en la ciudad, rodeada de la opulencia que Julián le proporcionaba. Mis hijos se convirtieron en mi único norte. Cada mañana me levantaba con el peso de la tristeza sobre mis hombros, pero me obligaba a sonreír para ellos, a cocinar el desayuno y a asegurarles que, aunque la estructura había sido dañada, no se derrumbaría. Cuando el proceso legal comenzó, mi abogado fue claro. Ella quería irse, pero no quería las responsabilidades. Beatriz estaba tan deslumbrada por su nueva vida que los niños le parecían un ancla que le impedía navegar en su nuevo océano de libertad. Luché con uñas y dientes, no por venganza, sino por protección. Logré la custodia total de Lucas y Sofía, casi sin resistencia por parte de ella. Julián no quería hijos ajenos correteando por su ático de lujo, y Beatriz aceptó ese término con una facilidad que me heló la sangre. Fue entonces cuando mi dolor se transformó en una resolución de acero. Si ella los abandonaba por dinero, yo los amaría con cada fibra de mi ser trabajador. Reconstruí nuestra rutina, piedra por piedra, hasta que el vacío dejó de doler tanto y empezamos a respirar de nuevo por nuestra cuenta. Pasaron 8 años. En ese tiempo, Lucas se graduó como ingeniero, siguiendo mis pasos en el amor por la construcción, pero con una visión moderna, y Sofía se convirtió en una talentosa arquitecta. Mi taller prosperó y mi casa volvió a ser un lugar de risas y reuniones familiares. Un sábado por la tarde, mientras trabajaba en el jardín, un coche conocido, aunque más desgastado que los que recordaba, se detuvo frente a mi puerta. De él bajó una mujer que apenas reconocí al principio. Era Beatriz. No tenía el brillo que esperaba. Sus ojos estaban hundidos, su ropa era costosa pero pasada de moda, y su postura ya no tenía la altivez de quien lo tiene todo. Entró en mi propiedad sin permiso, caminando por el sendero que yo había mantenido impecable todos esos años. ¿Qué demonios haces en mi casa?, le pregunté, dejando la pala a un lado. Mi voz no tenía odio, solo una profunda y cansada extrañeza. Ella empezó a hablar con una desesperación que me resultó patética. Me contó que Julián la había dejado por una mujer más joven, que su fortuna se había evaporado en malos negocios y que ella se encontraba sola, sin el apoyo que una vez dio por sentado. Intentó apelar a nuestra historia, a los 21 años que compartimos, como si esos años fueran una póliza de seguro que podía cobrar ahora que estaba en la quiebra emocional y financiera. Me dijo que había cometido un error, que se había dejado deslumbrar y que quería volver a casa, a su familia, al hombre que siempre la había amado. Me miró esperando ver al mismo Elías que siempre cedía, al hombre que siempre reparaba lo que ella rompía. Pero yo ya no era ese hombre. La miré fijamente y le dije: cometer un error es olvidarse de apagar la luz o comprar la madera equivocada. Lo que tú hiciste fue una elección consciente. Elegiste el dinero sobre tus hijos, elegiste el brillo sobre la lealtad y elegiste destruir este hogar para construir un castillo de arena. Le recordé cada noche que pasé consolando a Sofía, cada vez que Lucas me preguntó por qué no eran suficientes para ella. No fue una equivocación de un momento, fue una serie de decisiones tomadas a sangre fría durante años. Mientras ella disfrutaba de lujos, nosotros estábamos aquí, remendando las heridas que ella dejó abiertas. El perdón puede existir en el espíritu, pero la confianza es una estructura que, una vez reducida a cenizas, no se puede reconstruir con simples palabras de arrepentimiento.
En ese momento, la puerta de la casa se abrió y salieron Lucas y Sofía. Ya no eran los niños heridos que ella dejó atrás. Eran adultos íntegros, fuertes y con una mirada clara. El círculo se cerró ante mis ojos. Beatriz intentó acercarse a ellos, con las manos extendidas y lágrimas corriendo por sus mejillas, pero se detuvo ante la frialdad de sus expresiones. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo hubo una distancia insalvable. Lucas habló por los dos, con una calma que me llenó de orgullo. Madre, no te deseamos mal, pero no tienes un lugar aquí. Esta casa se mantuvo en pie porque aprendimos a vivir sin ti. No eres una pieza que falta, eres un recuerdo de lo que no queremos ser. Fue el golpe final, el cierre de una puerta que ella misma había condenado hace casi una década. Decidimos elegirnos a nosotros mismos. Vi a Beatriz dar media vuelta y caminar hacia su coche, con los hombros hundidos bajo el peso de su propia soledad. No sentí alegría por su desgracia, pero sí sentí una paz inmensa. Habíamos sobrevivido. Había reconstruido mi vida y la de mis hijos sobre la base de la verdad y el trabajo duro, no sobre la arena movediza de la ambición superficial. Ella se fue del pueblo tal como llegó, como una extraña que una vez conocimos. Mis hijos y yo nos quedamos en el porche, observando cómo el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que prometía un mañana tranquilo. Finalmente, comprendí que yo siempre fui el plan de respaldo de Beatriz, el refugio seguro al que planeaba volver si su apuesta por una vida de lujos fallaba. Pero ella cometió el error de subestimar la dignidad de un hombre que trabaja con las manos. Los hombres como yo sabemos que cuando algo se rompe más allá de la reparación, lo mejor es limpiar el sitio y construir algo nuevo, algo mejor. Mi vida no era su red de seguridad, era mi propia obra maestra. Hoy mis manos siguen estando curtidas y llenas de marcas, pero cuando las cierro, no siento el vacío de lo que perdí, sino la solidez de todo lo que logré salvar. Somos una familia completa por nosotros mismos y ya no necesitamos que nadie venga a llenar huecos que hace mucho tiempo aprendimos a cerrar con amor propio y resiliencia.